Bueno, perfecto. Seguimos entonces con nuestra sesión número 2, el tema cómo seleccionar el mejor chiller para un determinado proyecto. Esta presentación, esta conferencia estará a cargo del ingeniero Camilo Botero, quien es el presidente de Camilo Botero Ingenieros Consultores y también uno de nuestros principales columnistas en ACR. Antes de saludar a Camilo e iniciar con la presentación, la recomendación que siempre les hacemos, todas sus preguntas o comentarios en la pestaña de Discuss que encuentran al lado derecho de esta plataforma. Ahí pueden escribir preguntas, inquietudes, pero las vamos a leer al final. Entonces, a lo largo de la presentación las pueden hacer. Si ven algún tema que les parece importante hacer alguna consulta, la pueden hacer en cualquier momento. En cualquier momento pueden escribir sus preguntas, comentarios, pero las vamos a leer al final, una vez el ingeniero Camilo termine con su presentación. Hola, ingeniero, buenos días, ¿cómo está? Dubán, muy buenos días, ¿cómo está? Un saludo especial para toda la audiencia, para ti, ACR, Fabio. Muchas gracias, ingeniero. Les vamos a comentar que no vamos a ver la cámara de Camilo para evitar que se nos dañe un poquito el sonido, porque con la cámara y el sonido al mismo tiempo teníamos algún problemita. En cambio, sin la cámara lo estamos escuchando perfectamente, entonces no se preocupen, que lo importante es que puedan escucharlo y ver la presentación. Camilo, entonces iniciemos ahora sí, vamos a compartir tu pantalla para ver la presentación. Gracias, Dubán. Entonces, Tenemos varias personas que nos están saludando. Muy buenos días para todos. El ingeniero Gildardo, Adolfo, desde la isla de Aruba, qué interesante. Onassis, que también estuvo en el panel. El ingeniero Alfredo Escárate. Saludo para ellos. Ahí ya la estamos viendo. Ahora vamos a ver en pantalla completa y perfecto. Ingeniero, la sala es toda suya. Yo me retiro, lo veo por el backstage y regreso para las preguntas. Perfecto. Adelante entonces. muchísimas gracias, Dubán. Muy buenos días para todos. Para mí es un gran honor participar en este interesante summit y mis agradecimientos a Dubán, a la revista ACR y a ustedes por permitirme compartir estas experiencias. Básicamente eso es lo que es. El foro anterior estuvo muy interesante. Los ingenieros que nos acompañaron y expusieron sus experiencias y su conocimiento, se ve que son ampliamente conocedores del tema. Y lo que yo tengo aquí básicamente es lo mismo que ellos han presentado allí, quizás de una manera un poquito más sistemática, porque lo presento alrededor de un par de ejemplos, para no dejarlo en abstracto. Y obviamente no es nada dogmático, simplemente unas recomendaciones o más que recomendaciones, compartir mis experiencias y al final pues podremos tener una pequeña charla y compartir preguntas y conocimientos o aclarar algún punto en específico. Uno de los puntos más importantes que yo considero cuando se hace una selección de chiller es su eficiencia, obviamente, y por tanto es muy importante tener índices de medición de esa eficiencia. Lo mencionaron también anteriormente en el foro el IPLB, que es el valor de carga parcial integrado, que es de ARI, y están los estándares 590, 550, 590, 551, 591, que estuve repasando, y otros más, en donde es prácticamente un artilugio que define ARI en unas condiciones normales para comparar, eh, todos los chiles bajo las mismas condiciones y poder sacar un estimado de su eficiencia. El NPLB es la carga parcial, el valor de carga parcial no estándar, más o menos tratando de asimilarse a una situación específica. El ER es la relación de eficiencia energética y el SER es la misma relación de eficiencia energética, pero teniendo en cuenta las diferentes estaciones
Y el COP, que es el coeficiente de comportamiento, pues es un número dimensional en las mismas unidades, es una relación entre la cantidad de energía que se puede extraer en un sistema de refrigeración versus el consumo de energía. En un diagrama presión-entalpía, pues es la entalpía de evaporación dividido por la entalpía de compresión. Leía yo ahí en el estándar de ARI, pues que hay dos siglas adicionales, IP y SI, que a veces acompañan algunos de estos índices de medición. IP, pues inch pound, que son las unidades inglesas, y SI es en unidades internacionales. De manera que hay que tener muy en cuenta exactamente con qué unidad está uno midiendo la eficiencia del chiller. Yo prefiero, y me ha dado buen resultado, utilizar solamente dos. El convencional, que es muy práctico, porque son eh, valores que uno puede medir, los kilovatios consumidos por la unidad, por el chiller, en sus compresores, dividido por la energía útil, que son las toneladas de refrigeración. Eso normalmente es un número, digamos, en las unidades más antiguas, en los equipos de expansión directa o en los chillers de compresión a pistón, estaba por el orden de 1.8 hasta 2. Recientemente tengo un proyecto en el cual se están cambiando unos chillers, atérrense ustedes, de 1972. El año entrante van a cumplir 50 años de servicio y siguen vigentes, pero con un consumo de 2 kilovatios por tonelada. Por otros chillers, que los discutiremos un poquito más adelante, que son unidades relativamente pequeñas de compresores, scroll, y bastantes unidades, sin variación de frecuencia en Chile. Pero la unidad muy comparativa de cómo estaba y cómo va a estar, pues son los kilovatios por tonelada de refrigeración. Ese está a punto de ser montado y ya veremos el beneficio. Más adelante discutiremos otro en donde les puedo comentar cuáles han sido los beneficios al cambiar, que ya lo mencionaron también en el foro, a todos los motores con velocidades variables. Cuando digo todos los motores, pues son los de las bombas, los de los compresores, los de los ventiladores de condensación y ya integrado los de las manejadoras. Y la otra unidad que yo recomiendo es CPLB, que es la carga parcial, pero en las condiciones exactas de cada proyecto. Y esas condiciones exactas de cada proyecto consultan dos puntos fundamentales. Uno es, obviamente, cómo es el perfil de carga y el otro es el clima, cómo está la condensación, bien sea en chillers de condensación por aire o en chillers de condensación por agua, y cómo se interactúan esa carga parcial con el clima y con la variación de la temperatura que rige la condensación. Se ha mencionado, siempre en este tema se menciona el tema de los refrigerantes, ¿cierto? En mi modo de ver, es el tema más complejo o el más sencillo al escoger el chiller. El más sencillo, si se adquiere dicho chiller sin tener en cuenta el refrigerante, simplemente ese es el chiller que me están vendiendo y yo lo compro y pues que Dios nos ayude que tenga permanencia de chiller o que tenga stock y que cumpla al menos algunos de los protocolos que están vigentes, ¿cierto? Porque siguen vendiendo todavía chiller con refrigerantes pues que ya están dados de baja. En la revista CR, que nos convoca, he escrito varios artículos sobre este tema de los refrigerantes y me voy a permitir
leer algunos apartes del último artículo, que lo denominé Refrigerantes, una luz al final del túnel. Y comienzo pues con una anécdota, y es que cuando yo estuve en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, porque tenemos participantes de otros países, hago la aclaración, mi profesor de aire acondicionado pues no mencionó sino dos refrigerantes, el refrigerante 22 y el refrigerante 12. 22 para aire acondicionado, 12 para refrigeración. Como yo he estado principalmente en aire acondicionado, me referí durante casi todos mis más de 50 años más al refrigerante 22, el cual sigue todavía vigente porque hay muchas instalaciones con refrigerante 22. Pero después empezaron a aparecer los protocolos, el protocolo de Montreal, el protocolo de Kioto, la enmienda de Kigali, y el efecto pues de la eficiencia asociada con el chiller que está al interior de un refrigerante, y fue cambiando todo de una manera muy, muy marcada. Entonces me voy a permitir leer algunos apartes de ese artículo y con la venia de ustedes. Y es la cita bíblica de la Torre de Babel, y dice así: Yahvé descendió para ver la Torre de Babel y dijo: He aquí que todos forman un solo pueblo y hablan una misma lengua, siendo este el principio de sus empresas. Nada les impedirá que lleven a cabo lo que se proponga. Pues bien, descendamos y allí mismo confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan los unos a los otros. Y esto parece ser lo que ha sucedido con el tema de los refrigerantes en los últimos, digamos, 25 o 30 años. Hoy en día es complicadísimo entender la variedad, nomenclatura, impactos ambientales, riesgos, precios, disponibilidad, eficiencias de los refrigerantes en el mercado. Con la detección del deterioro de la capa de ozono, problema real y de graves consecuencias, apareció el Protocolo de Montreal en 1987 y se estudió la relación entre la SAO, sustancias agotadoras de la capa de ozono, y los refrigerantes, habiéndose descubierto que los del tipo CFC eran los más nocivos, y se decretó su eliminación, lo cual se ha cumplido con bastante rigurosidad. A continuación se encontró que los refrigerantes HCFC, entre los cuales está el R22, también eran nocivos, y de igual manera se dictaminó su eliminación, con alguna permisión en cuanto a su uso por la cantidad que había, sobre todo el 22, la cual está en proceso, generando amplios debates, dado las dificultades de eliminar el R22 por su gran proliferación en todo el mundo, y el caso del R123, que presenta una altísima eficiencia, pero es HCFC, y por lo tanto también debe dejarse de usar, que de hecho ya se está dejando de usar, según algunas legislaciones, lo cual es bien controvertido. Como una alternativa a los refrigerantes que iban desapareciendo, se propusieron los HFC, de mucho menor deterioro de la capa de ozono, pero con un gran efecto de calentamiento global. Estos refrigerantes son de gran utilización en la actualidad. Vino entonces el Protocolo de Kioto en 1992, que se centró principalmente en el calentamiento global y la reducción de los GEI, gases de efecto invernadero, en un esfuerzo muy loable de mitigar el cambio climático, el cual es una realidad dramática, como ha venido insistiendo el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, de la cual todos debemos estar conscientes y contribuir a su mitigación. Con esta visión del Protocolo de Kioto, los HFC, que prometían ser los refrigerantes ecológicos,
dejaron de serlo, pues su PSG, potencial de calentamiento global, es altísimo y por ende estos HFC quedaron en calidad de refrigerantes de transición. Como una consecuencia de este quita y pon, aparecieron los refrigerantes naturales que prácticamente no atacan la capa de ozono y tienen efecto invernadero nulo. El amoníaco, en Colombia se instaló el District Cooling de Medellín con amoníaco como refrigerante, y el CO2 de gran utilidad en refrigeración industrial y los refrigerantes hidrocarburos en refrigeración doméstica y algunas aplicaciones de climatización. Otros aspectos relacionados con estos refrigerantes deben ser muy tenidos en cuenta, son la toxicidad y la inflamabilidad. Ha sido muy importante y fundamental la participación de ARI, que es el Instituto de Refrigeración, Calefacción y Aire Acondicionado de los Estados Unidos, que tiene afiliados a los mayores fabricantes de equipos de refrigeración y climatización en esta discusión, ya que tiene un programa con la finalidad de buscar los refrigerantes más adecuados y se denomina, en el momento que yo escribí este artículo, AREP, que era refrigerante alternativo, eh, evaluación de los programas programas de evaluación de los refrigerantes alternativos, que pretenden minimizar el potencial de calentamiento global. Y finalmente, el tema de selección de los refrigerantes se debe dar como una respuesta técnico-comercial que consulte aspectos de costo-beneficio, pero con gran contenido de sostenibilidad y eficiencia, y tomar en cuenta múltiples aspectos. Los más importantes serían los que están ahí en la diapositiva, que es seguridad, o sea, mínima toxicidad e inflamabilidad, medio ambiente, protección de la capa de ozono y mínimo efecto invernadero, rendimiento, máxima eficiencia energética, aspectos económicos, costos y cambios tecnológicos razonables. He visto proyectos donde privilegian la selección de refrigerante natural, pero sacrificando la eficiencia de los equipos e incrementando el costo de una manera con proyectos, digamos, con refrigerantes convencionales, 2,5 veces por todo lo que hay que hacer, por ejemplo, con el amoníaco para proteger cualquier derrame la comunidad, ¿cierto? Y finalmente, el fabricante que logre el equipo para una determinada aplicación de máxima eficiencia con un refrigerante de mínimos impactos en la capa de ozono y efecto invernadero será el de mayor éxito. Creo que se está trabajando en muchos frentes en ese sentido y debemos estar expectantes a que produzcan rápidamente tales equipos. Esto me da a pensar que estamos viendo una luz al final del túnel, pero cuando escribí el artículo, pero leyendo un artículo reciente de esta semana de la revista de Abrava, la Asociación Brasilera, pues resulta que están apareciendo muchos más refrigerantes y más bien la diversidad de refrigerantes está incrementando y es muy difícil su selección. Por lo tanto, debemos centrarnos en la mayor eficiencia energética de los sistemas con su refrigerante correspondiente para contribuir a la atenuación del cambio climático, que ya se volvió una catástrofe climática. Y perdón que me haya extendido en este tema del refrigerante, pero lo considero siempre cuando tengo que seleccionar un chiller. El tema del refrigerante se me vuelve algo bien complicado porque hay temas, como hemos dicho, de eficiencia o de ética o de seguridad muy, muy complejos. Sin embargo, en un momento dado hay que tomar la decisión y yo prefiero mayor eficiencia con un refrigerante que no sea digamos,
el óptimo, llamémoslo así, pero que cumpla con los protocolos vigentes, como digo, el protocolo de Montreal, el protocolo de Kioto y la enmienda de Kigali. Para entrar ya en el tema de cómo hago yo la selección de un chiller desde hace muchos años, ya me ha tocado muchísimo seleccionar chiller o participar como interventor o como agente de commissioning en algunos proyectos seleccionados por otros colegas o visitas nacionales e internacionales a ver instalaciones con chiller de todo tipo y condición. Pero para compartir mis experiencias voy a poner dos ejemplos, que curiosamente son de dos universidades aquí en Cali. El primero fue la Universidad ICESI en el año 2004. Allí era un sistema, que lo mencionaron también, desacoplado primario-secundario de velocidad constante. Se tuvieran consideraciones de tipo general del proyecto. Hay que tener en cuenta que los chiles, ya los mencionaron también en el foro, muy bien, ellos no se seleccionan solitos, ellos se seleccionan para una determinada aplicación con todos los demás elementos asociados a la planta de chiller o al distrito térmico o a la aplicación. Y allí hay que tener muy en cuenta muchos otros aspectos que veremos un poquito más adelante. Entonces, el sistema central de agua fría, el cuadro de cargas parciales y en aquella época, pues yo casi nunca he utilizado cálculo de software para cálculo de carga térmica, que sí he utilizado en otros, porque primero no se adecua muy bien a los a cada proyecto específico, son un poco genéricos y cada proyecto específico hay que hacerle su propia su propio cálculo de carga térmica y su propio perfil de carga, incluso teniendo en cuenta el microclima de ese que impacta muchísimo de ese proyecto específico en el sitio donde se va a montar. La propuesta de equipo, el sistema centralizado de control, que va a ser un tema de debate según oí al final en el cierre de este summit, me parece muy interesante. Se consideraron tecnologías, aspectos energéticos, aspectos ecológicos, operatividad, mantenibilidad. Yo he sido una persona de mantenimiento, tuve a mi cargo en una planta aquí de artes gráficas todo el mantenimiento y el montaje de equipos, las reparaciones mayores. Tenía 220 personas a cargo y más de 1.300 máquinas de artes gráficas, muy costosas, algunas de ellas hasta 5 o 6 millones de dólares. Y en mis proyectos y en la selección le doy un factor muy preponderante o un peso bien importante al tema de facilidad del mantenimiento y todos los recursos que se requieren para el mantenimiento del equipo. La distribución arquitectónica de chillers, de torres, de bombas, la ubicación de las tuberías a través del campus universitario en este caso, la topografía en el ejemplo que sigue, la topografía fue muy importante porque había diferencias de nivel de 40, 50 metros que generan unas presiones estáticas bastante grandes que complican un poco el análisis piezométrico, o sea, los perfiles de presión a lo largo de toda la tubería, que es fundamental para el funcionamiento adecuado de todo el distrito térmico. En el segundo caso, aquí era un sistema centralizado de agua fría. Y en ese sistema centralizado, pues se tuvieron en cuenta todo tipo de tecnologías de compresión y refrigeración, tornillos, centrífugas, scroll, absorción y refrigerantes ecológicos se llamaban en aquel entonces, para el reemplazo del R22, teniendo en cuenta la magnitud de ataque de la capa de ozono.
134A, que ya también va de salida, 400C, 407C, que ya también está de salida, y el 123. O sea, todos estos ya no. El 134 está vigente y es más, en el siguiente ejemplo, finalmente se seleccionó con 134A. Las tecnologías de compresión y refrigeración que normalmente no resultan convenientes para la dimensión de la mayoría de los proyectos y de alto costo de combustibles y hidrocarburos son centrífugas y absorción. Pero eso era un genérico. Lo que estoy poniendo aquí fue como lo analicé en su momento. Muchas veces las centrífugas son los equipos muy apropiados para una determinada aplicación, sobre todo, diría yo, de aplicaciones industriales donde la carga es como muy continua, porque ahorita que veamos el perfil de eficiencia con el porcentaje de carga, que en los tornillos es como cóncava, en las centrífugas es convexa, y a carga total de 100% resulta tener muy buenas eficiencias energéticas. Absorción, cuando se usan hidrocarburos, pues no es tan bueno, pero absorción, si yo tengo calores residuales, se vuelve muy competitivo. Y determinamos que lo íbamos a hacer con tornillo, con scroll, y finalmente se seleccionó con tornillo, y el refrigerante también en aquel momento quedó como el 134A. Y se analizó en ese momento kilovatio por tonelada de refrigeración, que lo hablé al principio, y el NPLB. Y veremos un poquito más adelante la curva de eficiencia según el porcentaje de carga, y también tuvimos en cuenta los costos de los diferentes energéticos. Y este es el perfil de carga, el perfil de energía en kilovatios. Alcanzan a ver mi cursor. Kilovatios por tonelada de refrigeración para diferentes temperaturas en el evaporador. Obviamente funcionaba en el orden de 40 grados Fahrenheit. Y aquí se puede ver, lo mencionaron en el foro varios de los panelistas, el perfil de eficiencia, de menor consumo de energía, normalmente no se da en el 100%, sino en el orden de, aquí está muy sesgado hacia 50, pero en los compresores hoy en día está más en el orden del 60 al 80, con una media del 70% de carga. Esta es una planta de los chillers. En ese momento había un chiller antiguo, le pusieron 2 chillers nuevos, las bombas en paralelo, los chillers en paralelo, la bomba existente con el chiller existente en paralelo con las otras, y unas bombas, porque era, también lo mencionó José Luis, era un axioma en aquella época que los chillers o sistemas superiores a 200 toneladas, pues teníamos que poner torre de enfriamiento, porque seleccionaban, era dogmático eso, chillers de condensación por agua, ¿cierto? Entonces había que poner torres de enfriamiento, la torre existente, las torres nuevas, con un problema de ruido, porque era zona residencial. Aquí en la parte de abajo había viviendas y el problema de ruido fue bien complicado, a pesar que pusimos velocidad variable en los ventiladores de las torres. Hubo que hacer un tratamiento acústico ahí. Hubo que hacer una ingeniería de detalle bien detallada, valga la redundancia, con selección exacta de equipos, especificaciones de equipo, diseño de tubería de aislamiento. Recordaba, ayer me visitó un fabricante, ingenieros de una fábrica muy importante de bombas, y hablábamos de un sistema distribuido de bombeo hoy en día con bombas cada uno de los terminales,
y de cómo debe ser diseñada la tubería. Recuerdo que uno de los puntos interesantes en el sistema desacoplado era en el bypass que hacía el desacople entre el primario, que es el bombeo a través de los chillers, y el secundario, que es el bombeo eh, hasta los terminales, hasta la distribución de agua por todo el campus. Y el diseño de ese bypass era bien complicadito porque se pretendía que el bypass pues simplemente no funcionara como el sistema moderno aquí lo tengo en el tablero, de bombeo distribuido. Smart Distributed Pumping. Pero eso es tema de control, posiblemente lo veremos al final. Eh, los planos constructivos, sistema centralizado de control, fundamental en aquella época y hoy en día pues es absolutamente, es condición sine qua non tener un sistema de control para que todo lo que uno instale en el distrito de térmico, sistema centralizado de agua fría, pues se acomode lo más posible a las cargas espaciales. Presupuesto, pliegos de licitación y el criterio de selección del sistema centralizado de control. Se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: alcance del trabajo, tecnología, secuencia de operación, especificación de las piezas de equipo, horario del sistema, diagnóstico, protección. Y este es un esquema que se planteó del sistema de control en aquella época, una planta de cómo quedó. Como pueden ver ustedes, no era muy generoso el espacio, ¿cierto? Esta era la parte vieja, ¿cierto? Con su torre, y esta fue la parte nueva, pero no quedó mucho espacio. Por aquí quedó la subestación y en la parte de afuera quedaron las torres de enfriamiento. Aquí se puede apreciar chiller viejo con su torre, ¿cierto? Las torres de enfriamiento aquí con sus bombas, los chillers, condensación por agua y las bombas en paralelo del sistema secundario en este sistema desacoplado. Y el ejemplo más reciente que tengo es la Universidad Javeriana Cali. Venimos en ello desde el año 2015 a la fecha, y allí tenían una serie de chillers más o menos como con unos 22 años de utilización, todavía muy funcionales, pero compresores a tornillo de velocidad constante y bombas de velocidad constante. Entonces se hizo un proyecto en donde se trató de hacer el sistema de climatización óptimo dentro de todo un enfoque que tiene la universidad de optimizar el uso de la energía, con generación también fotovoltaica, y ellos tienen su planta de tratamiento de agua y los otros consumos, iluminación y demás. Entonces, los aspectos que allí tuve yo el diseño, tuve la interventoría, tuve la gerencia del proyecto y tuve finalmente, que es lo que yo recomiendo, el seguimiento del proyecto a través de seguir muy en detalle el estándar 202 de commissioning de ASUE, que es muy preciso de cómo debe llevarse a cabo un proyecto. Entonces, máxima eficiencia energética, mínimo impacto al medio ambiente, cumplimiento de especificaciones, lo que requiere el proyecto, facilidad de operación, mantenibilidad y estabilidad durante su ciclo de vida, que estimamos que sea 20, 25 años.
Impacto en el medio ambiente y operación y mantenimiento. Cada incremento en eficiencia por cambio de tecnología o por un control más eficiente para atender las cargas parciales se traduce en menor consumo de energía y por lo tanto reduce la huella de carbono del sistema, atenuando el impacto en el medio ambiente y mitigando el cambio climático. Los chillers pierden un 30% o más de su capacidad nominal por falta de mantenimiento o antigüedad. Los chillers antiguos de la PUJ Cali presentaban obsolescencia con dificultad de suministro de repuestos, sobre todo las tarjetas electrónicas de los sistemas de control vitales para su operación. Y aquí es donde viene mi recomendación. Aquí, cuando se hicieron los pliegos de licitación, se les pidió a todos los contratistas, fueron 4 contratistas, y 3 marcas ofertaron, alfa, beta, gamma, con diferentes referencias, y que pusieran muy claramente el IPLB, el NPLB, que si lo querían poner ahí en el cuadro de referencia, y el CPLB, que es el Custom PLB, o sea, el del cliente. Voy a mirar cuántos minutos tengo. Tengo 8 minutos o 9. Y este fue el porcentaje de carga al 100%, o porcentaje de carga del 100%, 75, 50 y 25, como hace ARI para su IPLB y NPLB, pero pusimos la temperatura de operación, temperatura de condensación en grados Fahrenheit, y el porcentaje de operación con esa temperatura. Entonces, 100% que no se da con la temperatura máxima, le pusimos un máximo de un 30% que no se da, siempre está bastante por debajo de eso. Al 75% una temperatura de agua de condensación de 86, con un 40%, esto puede haber sido 20%, 100% y 50% más a 75% de la carga con una temperatura de condensación del orden de 30 grados centígrados, para los que entienden más en grados centígrados o tienen más la percepción. Porcentaje de carga del 50 con temperatura de condensación de 82, un 20%, y un porcentaje de carga del 25 con temperatura muy baja, ya muy temprano en la mañana o muy tarde, al final de la tarde o ya noche, con un porcentaje muy bajito, a una altitud más o menos de 1000 metros sobre el nivel del mar. Y así se corrió este fabricante, que fue la marca que se seleccionó, se corrió y dio un Custom PLB de 14.6, que resultó ser uno de los mejores. No se seleccionó al contratista, porque se seleccionó fue un contratista con esta marca, teniendo en cuenta muchos más factores. Yo tengo una matriz de selección del contratista, donde pongo por lo menos 10 o 12 parámetros más con promedios o con parámetros de ponderación, de acuerdo pues al interés del cliente o al interés del proyecto, llamémoslo así, para lograr máxima eficiencia y mínimo impacto en el medio ambiente. Esta es una presentación de ese distrito de enfriamiento. Como dato, la universidad tiene 165,000 metros cuadrados, tiene 22 edificios y se montaron tuberías, yo creo que más de 4 kilómetros de tuberías, unas de ellas enterradas, otras de ellas por cárcamo, según el tipo de tubería pues, que se consiguió en su momento. Y lo más interesante es que como esto queda en la parte alta de Cali, la zona sur, ya como en la ladera, en la montaña, en la noche, esta es una vista general del campus con diferentes edificios. Aquí está el distrito de enfriamiento. Lo hicimos en 2 partes, una
primera parte fue la zona sur y otra segunda parte es la zona norte. Aquí queda un colegio que es de la misma comunidad de los padres jesuitas y posteriormente se integrará para seguir creciendo. Ya lo mencionaban también en el foro, se diseñó el distrito de enfriamiento con un criterio de escalabilidad, de irlo creciendo en la medida que se incremente. Para dar un dato general, el sistema quedó hoy en día de 1.600 toneladas en el sistema central e instaladas 3.200 toneladas. El factor de diversidad, yo lo llamo factor de simultaneidad, o el porcentaje de carga que entra simultáneamente por las características de la universidad es muy bajito, puede llegar a un tercio, o sea que los chiles son de 300 toneladas condensación por aire, con 300 toneladas podemos atender fácilmente una carga instalada de 1.000 toneladas. Como va a quedar en un futuro, hoy en día están los 3 chillers en paralelo, ¿cierto? De 300 toneladas para 900, con un chiller resistente que se dejó ahí porque está relativamente nuevo, pero no ha trabajado, de 230, condensación por agua, como era usual. Y hicimos la etapa 1 en el circuito sur y la etapa 2 en la parte norte, en el costado norte, y está pendiente, nos ha retrasado el tema de la pandemia, adicionar unos bancos de hielo. Que les comentaba ahorita, como están en ladera, las temperaturas en la noche aquí baja considerablemente. Yo vivo aquí en la zona, vivo muy cerca. Y a pesar de que son chillers de condensación por aire, por la baja temperatura que se logra, y poniéndolos a trabajar con agua glicolada a menos 5 grados, tienen una eficiencia bastante buena para tener 24 tanques, más o menos de 20 toneladas, nos darían unas 480 toneladas de refrigeración adicional y yo creo que va a mejorar sustancialmente el sistema. Como dato general, pues se lograron beneficios de mayor eficiencia, mínimo impacto en el medio ambiente, menor ruido, menor mantenimiento y quedaron áreas disponibles. Pero los criterios que es lo propio de este summit, los criterios de selección de chiller fueron los que hemos hablado allí. Sí, ahora, máxima eficiencia, un refrigerante que esté vigente todavía y tenga una vigencia por lo menos de unos 20 años, mientras se le dé baja, o se consiga alguno que lo pueda reemplazar y que sea pues menos impactante en el medio ambiente, pero mientras uno mantenga los refrigerantes confinados, pues no va a tener ese problema y sí va a tener el beneficio de la máxima eficiencia. Las bombas son de velocidad variable, se necesita una válvula que garantice el mínimo flujo para evitar congelamientos y tendremos unos intercambiadores de calor para separar el sistema de agua glicolada. Y la estrategia de control fue lograr el mínimo de consumo de energía eléctrica en las plantas de los 3 chillers, cada uno con su bomba y válvulas de bypass, haciendo que dichos consumos se conformen lo más exactamente posible a la variación de la demanda de carga térmica en los edificios servidos en la etapa 1 y etapa 2. Debido a ocupación y cambios de las condiciones de temperatura y humedad relativa exteriores por el microclima de la PUJ Cali, con el apoyo del control de los chiles para que logren su punto de operación óptimo y asimismo las bombas de agua fría. Entonces, también ya está, yo creo que lo haremos el año entrante, el almacenamiento de hielo. Aquí ya lo mostré esta diapositiva y pues ya para
terminar, les agradezco muchísimo que se acabó justo con el tiempo, 12:15. Están mis datos de teléfono y correo electrónico y quedo atento a sus comentarios. Muchísimas gracias por participar. Muchas gracias, Camilo. Le vamos a pedir que no bajara la presentación, la podría dejar ahí para que la gente tenga ahí a la mano sus datos. Si quiere, la dejamos ahí. Y los invitamos entonces a que hagan sus preguntas, sus comentarios a partir de este momento. Tenemos unos minuticos para contestar algunas preguntas o para que ustedes mismos, nuestros asistentes, hagan sus comentarios al respecto. Mientras tanto, Camilo, le cuento que Onassis Guzmán nos envió el siguiente comentario. En algunas empresas en Colombia se está implementando para equipos nuevos un GWP menor a 5, solo aplicaría a refrigerantes y hidrocarburos. De acuerdo a su conocimiento a nivel mundial, ¿cuál es la tendencia del refrigerante que se utiliza en chillers, teniendo en cuenta el GWP más bajo? Muy interesante esa pregunta, ingeniero Onassis. Lo saludo. A ver, como vio o como oyeron al principio, le dediqué mucho al tema de los refrigerantes por lo complejo, ¿cierto? La tendencia no está muy definida. La tendencia va por muy diferentes caminos y yo creo que al final terminará en los refrigerantes naturales, pero no sé cuándo, ¿cierto? Los fine naturals que llama ASHRAE, que son CO2, amoníaco, hidrocarburos, el agua como refrigerante y el aire como refrigerante. Algún día tendremos eso, ¿cierto? Pero yo creo que está un poquito remoto. Lo que está vigente es el amoníaco, con los inconvenientes pues, que comenté de costo y de riesgo. Y los hidrocarburos, sobre todo en equipos más pequeños, ¿cierto? En refrigeradores, neveras. Recuerdo en alguna conferencia que comentaban los cubanos, habían cambiado más de 2 millones de refrigeradores, les habían cambiado por un refrigerante que era hidrocarburo, básicamente el R290 creo que es. Entonces, ¿cuál es la tendencia que yo veo? Mucho el R32 que están usando algunos fabricantes del Asia, el 1, 2, 3, 4, ZD, ZE, las variantes con muy bajo impacto en la capa de ozono y muy bajo impacto en el calentamiento global. Entonces, yo lo que haría o lo que hago es ponderar, bueno, ¿cuál es el refrigerante que está cumpliendo con las normas vigentes, ¿cierto? Y que me dé la máxima eficiencia, es lo que yo estoy haciendo, en mi opinión. La tendencia mundial no la sé, yo creo que está como la Torre de Babel, todavía no nos entendemos para nada. Muy bien, Camilo, tenemos otra pregunta por acá de Daniel Campos. Dice, en el estudio del segundo proyecto analizaron la posibilidad de utilizar enfriadores de película descendente combinados con acumulación de hielo PR, obtener agua a 0.5 grados sin aditivos. No, señor, no lo analizamos ni conozco esa tecnología, para serle franco. Me interesa mucho y me la puede compartir. Bueno, dice que estos operan con ventaja usando el R717, aunque también pueden hacerlo. No sé si quien hizo la pregunta puede hacer el comentario. Si usted le da la micrófono y hace el comentario, ¿de qué se trata? No, solamente podría escribir ahí por el chat. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, luego lo podríamos debatir, porque me interesa mucho porque ese tema de los bancos de hielo está ya diseñado, pero es susceptible de rediseño, ¿cierto? Y si hay una tecnología que mejore la situación, pues bienvenida sea, ¿no es cierto? Claro que sí, ahí nos comenta Daniel Camps que con gusto compartiré la información que el ingeniero desee, o sea que ahí ya tiene Daniel
los datos de contacto de Camilo, incluso pues también le puede escribir a través de esta plataforma haciendo clic en el icono de la izquierda que ve en su pantalla que dice lobby, ahí busca a Camilo donde dice users y le puede mandar un mensajito privado para que se contacten entonces. Fueron muchos comentarios, Camilo, la verdad, no tenemos ya como más preguntas. Dice bello diseño, don Camilo, felicitaciones de parte de Jorge Ordóñez y también felicitaciones de parte de Onassis Guzmán, felicitaciones ingeniero Camilo. Bueno, tenemos una última pregunta antes de cerrar de Rafael Rivera. Dice, ¿se dimensionó la carga térmica del suelo y de los cárcamos de la tubería? Sí, señor, porque en ese momento había una tendencia grande que como iba por la tierra, y en tubería de plástico, PVC o polibutano, no se necesitaba aislamiento. Y resulta que cuando uno hace el cálculo de la pérdida, bien sea enterrado, bien sea en cárcamo, daba ahí, ingeniero Rafael, oiga el dato, 70,000 pesitos por hora botados a la basura por no poner el aislamiento. Pagaba con creces cualquier aislamiento. Si esa es la pregunta. Ahí está pues la respuesta. Comentario de Alfredo Escárate. Felicitaciones, brillante exposición. Saludos desde Ashray, Perú Chapter. Saludos para Alfredo, que ellos están recién iniciando con este capítulo allá en Ashray, Perú. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Felicitaciones por ese proyecto. Usted nos ha contado también bastantes detalles a través de sus columnas en ACR. Ahora pues con esta presentación creo que mucha gente conoció mucho más de este proyecto y espero que haya contestado la pregunta y seguramente que sí, de cómo seleccionar el mejor chiller para un determinado proyecto. Muchas gracias, ingeniero, y esperamos seguir contando con usted más adelante. Muchas gracias a usted y a todos los participantes. Que tengan muy buen día. Así es, a todos nuestros asistentes los invitamos a la tercera sesión del día que comienza a las 12:45, precisamente más o menos en unos 20 minuticos. Entonces les invitamos a que no se desconecten, a que vayan y visiten nuestro floor, clic en el botón floor en sus pantallas a la izquierda y ahí pueden ver los booths que nos están acompañando. Vayan allá los están esperando los expositores para recibirlos y de pronto generar algún networking o algún contacto que estén interesados. No se desconecten entonces y hacemos este pequeño break y volvemos en unos 20 minuticos para la tercera sesión del día. Muchas gracias.